Degradación y la síntesis de ácidos grasos. Como ustedes podrán ver, cada una de las etapas solo tiene 4 reacciones. Solo 4 reacciones que además ocurren exactamente de manera inversa entre catabolismo y anabolismo. En el catabolismo, en la degradación para producir energía, primero hay una fase oxidativa. En la síntesis, eso coincide con una fase de reducción. Aquí hay hidratación, aquí hay deshidratación, aquí hay oxidación, aquí hay reducción, aquí hay clivaje y aquí hay condensación. O sea, son 2 eventos que ocurren por caminos diferentes, pero con reacciones totalmente opuestas. ¿Está bien? Esto es lo único que vamos a ver hoy, la parte del catabolismo. ¿Correcto? Bien. Para que ocurra el catabolismo de los ácidos grasos, lo primero que tiene que ocurrir es que los ácidos grasos lleguen al tejido donde van a ser utilizados, porque ellos están almacenados en los adipocitos, pero lo más probable es que tengan que llegar, por ejemplo, a los músculos para utilizarlos como fuente de energía. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que los ácidos grasos se movilicen desde los lugares donde se almacenan a los lugares donde se van a utilizar. Ahora vamos a estudiar ese proceso. Luego, una vez que llegan a las células donde se van a usar, tienen que pasar por una etapa que se llama activación, que ocurre en el citosol de la célula. Y por último, esos ácidos grasos ya activados ingresan a la mitocondria y dentro de la mitocondria ocurre el catabolismo del ácido graso. Ocurre la llamada beta-oxidación, en el cual el ácido graso se transforma en acetil-CoA y después que es acetil-CoA obviamente va al ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la movilización, para la movilización hace falta una lipasa dependiente de hormona. ¿De qué hormona? Glucagón. Ustedes saben que el glucagón le gusta gastar lo que tenemos guardado. El glucagón activa unas lipasas que no es la lipasa del páncreas para la digestión, esa es otra lipasa. Ahora la que él activa está dentro del adipocito, no tiene nada que ver con la digestión, es una lipasa dentro del adipocito que lo que hace es que el triacilglicérido le va arrancando los ácidos grasos hasta que llega al glicerol solito. O sea, le quita los ácidos grasos al triacilglicérido hasta que nos quedamos con el glicerol solo. Cuando eso ocurre, los ácidos grasos solitos viajan a las otras células de los otros tejidos. ¿Cómo? A través de la sangre, pero sobre la albúmina. La albúmina es como si fuera una balsa. Ya hablamos de que había un transatlántico que eran los kilomicrones, vimos un barco pesquero que era VLDL, vimos un yate que era LDL, vimos un botecito con remos que era HDL. Bueno, la albúmina es como una balsa inflable que lleva encima de ellas los ácidos grasos para trasladarlo a los tejidos donde se va a utilizar como fuente de energía. ¿Está bien? En el caso del glicerol, también viaja por la sangre, pero solito, porque él es un alcohol, él tiene grupos hidroxilo, él le gusta el agua, a él nadie lo tiene que llevar, él solito viaja por la sangre. ¿Está bien? Pero los ácidos grasos no. Insisto, el glucagón es una hormona que favorece el uso de la grasa que tenemos almacenada, activando la lipasa dependiente de hormona. Lipasa dependiente de hormona, que no es la lipasa pancreática. Esa es otra, esa es la que se produce y va para el intestino con los kilomicrones y toda esa tragedia. ¿Está bien? Esa es otra lipasa. Bien, listo. Ya tenemos entonces los ácidos grasos libres y el glicerol por otro lado. Con respecto al glicerol, no les voy a dar mucho detalle, la clase que viene hablaremos un poquito más, pero el glicerol, como tiene carbonos, puede insertar, bueno, todos tienen carbonos, disculpen, es una estupidez lo que dije. El glicerol, por sus características, puede insertarse en la glucólisis. Los carbonos del glicerol pueden ir a la glucólisis. Aquí está. Este es el glicerol
Y si seguimos este camino, no lo vamos a ver en detalle, vamos a terminar en gliceraldehído trifosfato, que es un intermediario de la glucólisis. O sea, el glicerol puede ir a la glucólisis y por ese camino sus carbonos se insertan en la respiración celular. Aunque el glicerol, lo veremos la semana que viene, que también se usa para sintetizar otras moléculas. Pero por ahora podemos decir que los carbonos del glicerol también se usan como fuente de energía en la glucólisis. Bien, listo. Vamos a dejar el glicerol a un lado porque no es lo que nos importa de verdad. Lo que nos importa más es esto. ¿Qué le pasa a los ácidos grasos? Los ácidos grasos viven un proceso que se llama beta-oxidación, que es el catabolismo como tal del ácido graso. Beta-oxidación. ¿Qué cosa es la beta-oxidación? Es la transformación de ácidos grasos a acetil-CoA. Ahora, ese acetil-CoA después va al ciclo de Krebs. ¿Pero qué sucede? En la beta-oxidación no solo se produce acetil-CoA, también se produce FAT y NAD reducido. En el ciclo de Krebs también se produce FAT y NAD reducido. Entonces, todo este FAT y NAD reducido que viene de la beta-oxidación y del ciclo de Krebs con el acetil-CoA, todo esto ¿a dónde va? A la cadena de transporte electrónico a producir ATP. O sea que en el caso de los ácidos grasos hay dos momentos donde se producen portadores reducidos. Primer momento, la beta-oxidación, que veremos después. Segundo momento, el acetil-CoA que el ácido graso produce va al ciclo de Krebs y también genera portadores reducidos. Esto hace que la cantidad de energía que venga de los ácidos grasos sea muy alta, porque se producen muchos portadores reducidos que luego en la cadena de transporte producen una gran cantidad de ATP, en la fosforilación oxidativa me refiero. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es este fenómeno de acá. Es cómo los ácidos grasos se transforman en acetil-CoA y generan portadores reducidos. Bien, que es la beta-oxidación. Lo primero para que eso ocurra es que el ácido graso, cuando llega al citosol de la célula donde se va a degradar, ese ácido graso tiene que activarse. ¿Qué cosa es activarse? Bueno, activarse significa que el ácido graso se une a la coenzima A, y se transforma en un acil, no acetil, acil-CoA, o sea, el ácido graso con una coenzima A en la puntica, acil-CoA. Bien, para que se forme acil-CoA hace falta una enzima que, oh misterio, se llama acil-CoA sintetasa, obviamente, y que consume ATP. Bien, entonces ya tenemos el ácido graso activo en forma de acil-CoA, pero él está en el citosol. En el citosol él no se va a degradar, tiene que ir a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Y para poder llegar a la matriz mitocondrial hace falta algo que se llama lanzadera de carnitina. Lanzadera de carnitina. Y miren qué cosa tan loca. El ácido graso llegó al citosol, se activó, es acil-CoA, y luego va para la lanzadera de carnitina. Y le dice a la lanzadera, óyeme, me hace falta que me traslades hasta la mitocondria, hasta la matriz. Y la carnitina, la lanzadera, que no son más que proteínas que se dedican al transporte de moléculas, le dice, perfecto, libera la coenzima A y yo te traslado. Pero mi hija, si a mí me acaban de poner una coenzima ahora mismo, ¿cómo que la libere? Ah, bueno, si tú quieres pasar, tienes que soltar la coenzima A. Fíjense qué loco. O sea, lo primero que pasa es que el acil-CoA libera la coenzima A y pasa solito como acil-CoA unido a la carnitina. La carnitina es esta molécula y se forma acilcarnitina. Acilcarnitina y atraviesa la membrana mitocondrial externa. Ya está dentro de la mitocondria, pero tiene que llegar a la matriz mitocondrial. Entonces después la acilcarnitina se traslada por esa propia lanzadera a la matriz mitocondrial, y ya que ustedes no saben lo que le pasa, le vuelven a poner la coenzima. O sea, al final tenemos acil-CoA,
tenemos acil-CoA, pero no es este, es otra coenzima A. O sea, la coenzima A que inicialmente activa se queda afuera en el citosol. Ella no entra a la mitocondria, ella se queda afuera. Lo que entra es el ácido graso y dentro de la mitocondria, púfata, le vuelven a poner otra coenzima. Y al final volvemos a tener acil-CoA dentro de la matriz mitocondrial. Lo único que la coenzima A no es la misma que él tenía aquí afuera. Es otra coenzima A. ¿Comprendieron? ¿Sí o no? ¿Me siguieron? Se activó con la coenzima A. Cuando llegó a la puerta para entrar le dijeron, suelta la coenzima A, la que te acaban de poner, suéltala, déjala fuera. Él entró solito y cuando entró le dispararon otra coenzima A. O sea, él sigue siendo acil-CoA, pero la coenzima A de afuera no es la misma que tiene aquí. La que tiene aquí viene seguramente del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se produce, se libera coenzima B. ¿Con cuál? Con esta. La carnitina regresa para acá, la carnitina la suelta, deja el acil solito y le ponen la coenzima A. La carnitina regresa atrás, la carnitina está todo el tiempo dando vueltas entre la membrana interna y la membrana externa. Coge acil, suelta acil, coge acil, suelta acil. Y cuando lo suelta, se le vuelve a unir una coenzima A. El acil-CoA es un ácido graso. A ver, déjame buscártelo aquí adelante mejor. Es un ácido graso con una coenzima A grandota. Eso es acil-CoA. ¿Bien? Listo. Entonces ya conocen la lanzadera de carnitina. En el examen, a mí me gusta mucho preguntar, dada esta circunstancia, ¿estará activa la lanzadera de carnitina o la de citrato malato? Y ustedes dirán, ¿qué cosa me estás hablando? Eso no se los he enseñado. Pero citrato malato es una lanzadera para sintetizar grasa. Entonces, dada una circunstancia, ustedes sabrán si se está degradando grasa o sintetizando grasa. Si se degrada grasa, carnitina. Si se sintetiza grasa, citrato malato, que se las voy a enseñar la semana que viene. ¿Bien? Pero les estoy adelantando por dónde pueden ir los tiros. ¿Está bien? Nunca les voy a preguntar, explique todo el proceso de la lanzadera de carnitina. Eso nunca se lo voy a preguntar. ¿Ya? Pero sí les puedo preguntar, unas células en cultivo se tratan de tal manera que se bloquea la actividad de la lanzadera de carnitina. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista energético? No hay catabolismo de ácido graso. Porque si no hay lanzadera de carnitina, no puede entrar a la mitocondria y no se catabolizan los ácidos grasos. Dime, disculpa. Pero no te metas en eso, porque yo le estoy adelantando algo que no te he enseñado. Si tú degradas, que es lo que vamos a hacer ahora, es lanzadera de carnitina. Si tú sintetizas, que lo verás la semana que viene, es otra lanzadera, que se llama citrato malato. Bien, entonces vamos a ver cómo ocurre la beta oxidación. Estamos perfectos, 4 de la tarde, genial. ¿Tú no te tenías que ir, tío? Bien, la beta oxidación, ¿cómo ocurre? Bueno, lo primero es que ya les dije, vamos a regresar, que la beta oxidación ocurre en 4 reacciones. Pero miren para acá, necesito que estén atentos a esto que voy a decir. Ocurre en 4 reacciones, pero ¿de qué manera? Este es el ácido graso. Cada 2 carbonos ocurren las 4 reacciones. 2 carbonos más, las 4 reacciones. 2 carbonos más, las 4 reacciones. O sea, no quiere decir que en 4 reacciones todo esto se haga acetil-CoA. No. Esas 4 reacciones ocurren una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cada vez que se van a liberar
2 carbonos en forma de acetil-CoA, ocurren las 4 reacciones. ¿Correcto? Esas 4 reacciones se repiten y se repiten y se repiten, y cada vez se libera acetil-CoA, 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 acetil-CoA. ¿Está bien? Que tienen 2 carbonos. Bien, ¿qué significa entonces? Que cada dos carbonos se produce, acetil-CoA. Este ácido graso, que es un ejemplo, tiene 10 carbonos. ¿Cuánto acetil-CoA se produce? 5. Si en vez de 10 tuviera 12, ¿cuánto se produjera? 6. Si tuviera 18, 9. Muy bien. Si tuviera 1.500.000, ya, solo dividan por 2. Bien, ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas vueltas da el ciclo de Krebs cada vez que se oxida este ácido graso en la química? 5 también. 5 vueltas. ¿Ya? 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, porque cada acetil-CoA da una vuelta al ciclo de Krebs. Recuerden que este acetil-CoA va al ciclo de Krebs. Es justo lo que les decía. Cuando hay beta-oxidación, se produce acetil-CoA que va al ciclo de Krebs. Por lo tanto, por cada 2 carbonos se produce un acetil-CoA y el ciclo de Krebs da una vuelta completa. Correcto, ya tenemos acetil-CoA para que el ciclo de Krebs funcione. Es más, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto NAD reducido se produce en el ciclo de Krebs a partir de este ácido graso? 15, porque por cada vuelta son 3. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 y 5, 15 NAD reducidos. ¿Cuántos FAD reducidos? 5, porque cada vuelta es 1. ¿Cuántos GTP? 5, porque cada vuelta es 1. Perfecto. Entonces, en el examen puede haber una pregunta que diga: ¿cuánto NAD reducido se produce en el ciclo de Krebs a partir de un ácido graso tal? Tienen que calcular cuánto acetil-CoA se produce, saber que cada acetil-CoA es 1 vuelta y que por cada vuelta hay 3 NAD, un FAD y un GTP. Punto. Y así sacan la cuenta. Pero el origen de todo, ¿cuál es? Número de carbonos dividido por 2. Listo. ¿Cuántas vueltas del ciclo? La misma cantidad de acetil-CoA. Número de carbonos dividido por 2. Bien. Pero resulta que la beta-oxidación no solo produce acetil-CoA. Si solo produjera acetil-CoA, fuera como la glucosa. La glucosa produce piruvato, de ahí acetil-CoA y de ahí ciclo de Krebs. La beta-oxidación hace más. ¿Por qué? Porque cada vez que se parte la molécula en 2 y libera 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, además se produce un FAD y un NAD. O sea, además del ciclo de Krebs, la beta-oxidación, ella solita, produce FAD y NAD, FAD y NAD, FAD y NAD, cada vez que se corta la molécula. Si yo tuviera, imagínense que cada dedo fueran 2 carbonos, yo tendría 10 carbonos, ¿verdad? ¿Cuántos cortes se hacen aquí? 4. ¿Cuánto NAD y cuánto FAD se produce? Si se produce cada corte, NAD y FAD, corte, NAD y FAD, corte, NAD y FAD, ¿cuánto se produce? 4 NAD y 4 FAD. O sea, cada 2 carbonos es un acetil-CoA. Si son 10, son 5 acetil-CoA. Menos 1, 4 NAD y 4 FAD. Se acabó la cuenta. 16 carbonos, ¿cuánto acetil-CoA? 8. ¿Cuánto NAD y FAD? 7. 746.894 carbonos. ¿Cuánto acetil-CoA? Ese número dividido por 2 menos 1. Esos son los FAD y los NAD. No hay que calcular más nada. Cerebro en blanco. No hay calculadora. Un número dividido por 2 menos 1. Ya se acabó. Ese es el cálculo complicado. Bien. Listo. Esa es la cantidad
de portadores energéticos que se produce en la beta-oxidación. Y ahí es donde están los detalles de este examen. Este examen con respecto a este tema es muy específico en eso. Dime cuántos NAD se producen en la beta-oxidación de este ácido graso. Yo no quiero los NAD del ciclo de Krebs, yo quiero los de la beta-oxidación. Dime cuántos. Dime cuánto ATP se produce a partir de los FAT de la beta-oxidación. Solo eso. Les digo, porque ahora viene un ejercicio así grande que nunca se los voy a preguntar en el examen, porque ese ejercicio implica calcular cuánto ATP hay a partir de un ácido graso, incluyendo todas las etapas. Eso nunca va a ir al examen. En el examen les voy a decir cuánto acetil-CoA se produce, cuánto NAD se produce en esta etapa, cuánto NAD se produce en el ciclo de Krebs, cuánto ATP se produce a partir de los NAD del ciclo de Krebs. Tengo que ver cuánto acetil-CoA, cuántas vueltas del ciclo, cuántos NAD son en total, multiplicado por 3. Correcto. No quiero historias largas, porque cuando terminen de calcular todo, raíz cuadrada dividido por el logaritmo neperiano de Euler elevado al infinito a, profesor, ya acabé, 0. Ay, pero si yo, no, es que eso yo no te lo pregunté. Yo necesito saber cuántos NAD hay en el ciclo de Krebs. Esto que tú me has calculado son la cantidad de ATP total. Yo interpreto que tú no sabes lo que es un NAD, ni lo que es el ciclo de Krebs. Porque eso fue lo que yo te pregunté. Entonces, cuando ustedes se vean calculando el logaritmo neperiano de Euler, borren lo que está mal. ¿Ven? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos al cálculo de cuánto ATP se produce a partir de un ácido graso. No, perdón, antes de llegar al cálculo les voy a volver a mostrar la imagen de la beta-oxidación, solo para hacerles notar que la beta-oxidación, insisto, ocurre en las 4 reacciones una vez y otra vez y otra vez. Estas son las 4 reacciones, aquí están. Pero fíjense que no es reacción circular, no es un ciclo, no puede ser un ciclo, porque aquí está el acil-CoA, que cuando termina de dar la vuelta, se liberan 2 carbonos y vuelve a tener un acil-CoA, pero más cortico. Y vuelve a empezar y el acil-CoA es más cortico y más cortico y más cortico, porque cada vez libera 2 acetil-CoA. Perdón, un acetil-CoA. 2 carbonos, 2 carbonos. Entonces esa reacción no es un ciclo, es una espiral. 16 carbonos, 14 carbonos, 12 carbonos, 10 carbonos, 8 carbonos, 6 carbonos, 4, 2, se acabó. Ya todo es acetil-CoA. ¿Comprenden por qué no es un ciclo? Porque cada vez que termina, cuando llega aquí, que se liberó el acetil-CoA, esta molécula es 2 carbonos más corta. No es igual que la que empezó. Entonces, por eso es una espiral que se va poniendo cada vez más chiquito el ácido graso. Bien, en esa espiral se libera acetil-CoA, se produce FAT y se produce NAD reducido. Mírenlo aquí. Ese FAT y NAD reducido que yo mencioné ocurre en estos 2 momentos que aparecen ahí. Esta otra imagen es más o menos igual, lo mismo que es más grandotote. El acil-CoA transita por esas 4 reacciones. Fíjense que no estamos viendo ni el nombre de las enzimas ni nada. Transita por las 4 reacciones y cuando termina, como liberó acetil-CoA, ahora es un acil-CoA más cortico. Vuelve a empezar, se libera acetil-CoA y vuelve a un acil-CoA más cortico, más cortico, más cortico, más cortico. ¿Está bien? Cada vez se libera acetil-CoA, se produce FAT y NAD reducido. Correcto. Insisto, la beta-oxidación ocurre en la mitocondria. Lo que produce es acetil-CoA, NAD y FAT reducido. Por cada 2 carbonos se produce un acetil-CoA y por cada corte que tenga el ácido graso se produce un NAD y un FAT. Insisto, si hacen este ejercicio, 5 dedos, ¿cuántos cortes son? 4. O sea, obligado hay que restar 1. Bien. Vamos a calcular ahora cuánto ATP produce un ácido graso, que es el ejercicio
que yo digo que en el examen así completo nunca lo van a hacer. En el examen solo les voy a pedir eventos. ¿Cuánto NAD se produce en la beta-oxidación? ¿Cuánto FAT se produce en el ciclo de Krebs? ¿Cuánto ATP se produce a partir del FAT del ciclo de Krebs? Y ustedes tienen que saber cuántas vueltas del ciclo en dependencia de la acetil-CoA. ¿Correcto? Vamos a hacer el ejercicio ahora aquí. Vamos a usar como modelo el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos y es saturado, perfecto. Saturado completamente. Bien. A partir de 16 carbonos, ¿cuánto acetil-CoA hay? 8, obviamente. Ya tenemos 8 acetil-CoA. Por lo tanto, ¿cuántas vueltas del ciclo? 7 vueltas. 8 vueltas. Por cada acetil-CoA una vuelta. 8 vueltas. ¿Ya? Ciclo de Krebs, 8 vueltas. Ahora, aquí, este ciclo, vamos a borrarlo porque puede ser perturbador, en 7 rondas de beta-oxidación. Recuerden 4 reacciones. En 7 rondas de beta-oxidación se producen ¿cuánto FAT y cuánto NAD? 7. Si son 8 acetil-CoA, 7 FAT y 7 NAD. Mírenlo aquí, 7 FAT y 7 NAD. Por cada FAT, ¿cuánto ATP se produce? 14. Por cada FAT se producen 2. Y por cada NAD se producen 3. O sea, 2 más 3, 5. Se producen 5 ATP, un NAD y un FAT. Como son 7 por 5, 35 ATP. Podemos hacerlo por parte. 2 ATP por cada FAT, ¿no? 2 por 7, 14. 3 por cada NAD, 3 por 7, 21. 21 más 14, 35 ATPs. Ya tenemos de la beta-oxidación 35 ATPs y 8 acetil-CoA. Es lo que tenemos hasta ahora. Miren qué cosa tan interesante. Aquí todavía el acetil-CoA no ha ido al ciclo de Krebs. Y ya tenemos más ATP que con la glucosa. Y todavía no hemos entrado al ciclo de Krebs. Solo la beta-oxidación de este ácido graso produce más ATP que toda la respiración de la glucosa. Fíjense que aquí no hemos ido al ciclo de Krebs. Aquí tenemos acetil-CoA que va a entrar al ciclo de Krebs y tenemos el ATP del NAD y el FAT de la beta-oxidación. Ahora vamos al ciclo de Krebs. También se produce más acetil-CoA también, ¿no? También se produce. Imagínate, de la glucosa pobrecita nada más hay 2 acetil-CoA para colmo. Bien, 8 acetil-CoA. 8 acetil-CoA quedamos que eran 9 vueltas. En cada vuelta, ¿cuánto NAD se produce? 3. En cada vuelta. 3 NAD, un ATP, o GTP, ATP, y 2 FAT. Y un FAT, perdón. ¿Ya? Un FAT, ¿cuántos ATP son? 2. 3 NAD, 9 más un ATP. O sea, 2 más 3, 5, más 1, 6. ¿Cómo llegué a 12? No. ¿Cómo? 2 ATP más 9 ATP. 2 más 9 más 1. Son 12 ATP en cada vuelta. Pero ¿cuántas vueltas son? 8. 12 por 8, 96 ATP. O sea, de aquí más 35. se producen 96 ATP. ¿Quedó claro? Porque serían 24 NAD, 8 FAT y 8 ATPs. 24 NAD son 72 ATPs. No. 8 por 3, 24. Son 72 ATPs. Muy bien. Más 8 NAD son 16 ATP. Ya vamos por 86. Más 8 ATP, 96. Terminamos teniendo igual 96. ¿Comprendieron? 96 ATP. Más 35 de la beta-oxidación, 131 ATPs del ácido palmítico. Claro, para que el ácido palmítico vaya a la mitocondria, hay que gastar un ATP. No sé si te acuerdas que en la activación, en la acetil-CoA-citasa, se usaba un ATP. Aquí
Aquí se usa un ATP para poder entrar a esta historia. Se gasta un ATP. Por eso yo estoy restando el ATP aquí al final. Se gasta. Yo estoy restándole un ATP y queda 130. Bien, o sea, del ácido palmítico se obtienen 130 ATP. Imagínense 131. que no es el ácido palmítico. El ácido palmítico primero tiene 16 carbonos nada más, un tamaño medio. Y segundo, el ácido palmítico normalmente no está solo, está formando ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Un triglicérido. Por lo tanto, si hubiera un triglicérido de 3 ácidos palmíticos, ¿cuánto ATP se produce? 390 ATPs de un solo triglicérido. 390 ATP. Suponiendo que los 3 ácidos grasos sean ácido palmítico. 390. Eso habla de la cantidad de energía que aportan las grasas. Y además, para colmo, la podemos guardar sin necesidad de almacenar agua, lo cual es perfecto. ¿Está bien? Entonces, insisto, tienen que estar muy claros de los eventos que ocurren durante la beta-oxidación, que sería producción de acetil-CoA, simplemente el número de carbonos dividido por 2, y producción de NAD y FAD, que es el número de carbonos, o mejor, número de acetil-CoA menos 1. Más rápido. ¿Ya? Luego ese FAD y NAD de frente a producir ATP, mientras que el acetil-CoA tiene que dar vueltas en el ciclo de Krebs y producir más NAD y más FAD. ¿Correcto? Entonces es importante que en el examen logren distinguir exactamente qué FAD y qué NAD les estoy pidiendo y ATP proveniente de dónde. ¿Correcto? Listo, ya para terminar, nos hacen falta ver dos cosas. Nos hacen falta ver la beta-oxidación si el ácido graso es insaturado, porque todo lo que yo les he dicho es saturado, perfecto, lindo, maravilloso. Si es insaturado, la cosa se complica un poquito más porque hay que hacer algo con ese doble enlace. Lo que se hace con el doble enlace está aquí descrito, pero no se los voy a dar en detalle, solo les voy a decir lo siguiente. La molécula que se produce como consecuencia del doble enlace, como consecuencia de ajustar el doble enlace, se inserta de frente a la beta-oxidación. En este punto se salta el FAD. Este FAD no se produce cuando hay una insaturación. Si hay 2 insaturaciones, se pierden 2 FAD. Por cada insaturación se pierde un FAD. O sea, cuando hay una insaturación, en ese punto donde va a ocurrir el quiebre, la beta-oxidación, de frente vamos a este intermediario. No hay esta etapa. Por lo tanto, ¿qué ácido graso produce más energía? ¿El palmítico de 16 carbonos saturado o el palmitoleico de 16 carbonos monoinsaturado? ¿Cuál produce más? Saturado. El saturado. El saturado, porque el insaturado se lleva un FAD por el medio. Suponiendo entonces que estemos hablando del palmitoleico, ¿cuánto acetil-CoA se produce? Si tiene 16 carbonos. 8. Bien. ¿Cuánto NAD se produce? 7. Perfecto. ¿Cuánto FAD? 6. Porque este no se produce. 6 FAD. ¿Cuánto ATP menos se produce de este ácido graso? ¿Cuánto ATP menos? 2 menos nada más. Porque tiene los mismos acetil-CoA, los mismos NAD, solo le falta un FAD, y un FAD son 2 ATPs. Por lo tanto, hay 2 ATPs menos. ¿Está bien? Ok, por lo tanto, los ácidos grasos saturados son mejores generadores de energía, o al revés, mejores almacenes de energía que los insaturados. Los insaturados generan energía, está bien, pero menos. Esto es justamente lo que yo les decía hace un rato. Al principio yo les decía, en algún momento en el examen yo les puedo dar 2 triglicéridos y decirle cuál de ellos produce más ATP. Y no tienen que calcular nada.
el triglicérido que tenga ácidos grasos saturados y más grandes es el que más ATP produce. No hay nada que pensar, no hay ningún cálculo que hacer. Si los ácidos grasos son más grandes y saturados, van a producir más ATPs, definitivamente. Si son insaturados, la cantidad de ATP que producen es menor. ¿Está bien? Y por último, ahora sí por último, están los ácidos grasos impares, porque también eso existe, que tengan 15 carbonos, 17. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa aquí es cuando usted empieza a picar 2, que llega al final, le van a quedar 3 carbonos. Eso se llama propionil-CoA. En vez de acetil-CoA, se llama propionil-CoA. Y el propionil-CoA se va a transformar en succinil-CoA. ¿Y a dónde va el succinil-CoA? Al ciclo de Krebs. Pero un pequeño detalle. Cuando el succinil-CoA entra al ciclo de Krebs, ya ocurrieron 2 reacciones de formación de NAD. Ya hubo 2 NAD reducidos que él no generó. Él se perdió 2 NAD porque succinil-CoA está después de isocitrato deshidrogenasa, de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ya se produjeron 2 NAD en el que él no participó. En otras palabras, un ácido graso impar produce menos energía que uno par. ¿Por qué? Porque el impar, estos carbonos no van a todo el ciclo de Krebs, ingresan a una parte del ciclo. Por lo tanto, no producen toda la energía. Imagínense que este es el ciclo de Krebs. Si los carbonos si el ácido graso es par, todo es acetil-CoA. Acetil-CoA y le da toda la vuelta al ciclo. Si es impar, hay 3 carbonos que no entran aquí, sino que entran aquí. Y aquí se produjo un NAD y aquí otro que estos carbonos no propiciaron, no participaron. Por lo tanto, hay 2 NAD menos. En otras palabras, ¿cuánto ATP menos produce un ácido graso insaturado? 6 menos, porque se pierde 2 NAD. 6 menos. Por cierto, entonces significa que los peores ácidos grasos en términos de energía son los impares. Después le siguen los insaturados y los mejores son los saturados y de cadena más larga. Mientras más larga, mejor. Y no me malinterpreten. ¿Sí? No, porque después cogen y eso lo sacan en latina. Mira lo que dice el profe de Uxu. Muy bien. Correcto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? O sea, cuando ustedes vean, esto se los insisto, ¿por qué? Porque van a haber ejercicios en el examen donde no tienen que calcular nada. Simplemente miran, de estos 3 ácidos grasos, obviamente este es el que más energía produce, no calculo nada. Sobre todo si los ácidos grasos son parecidos, porque si yo les pongo un ácido graso saturado de 10 carbonos y uno insaturado de 20, no, ahí el insaturado ganó. La comparación siempre es donde los carbonos son más o menos iguales, 16 con 16 y el impar 15. Entonces, si yo le pongo uno insaturado largo, pues ese va a ser mejor que uno saturado corto. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Creo que con esto terminamos efectivamente la clase. E insisto, lo que vimos hoy en términos de metabolismo fue el catabolismo de los ácidos grasos, catabolismo para demostrar la cantidad de energía, para demostrar cuán buenos donores de energía son con respecto a la glucosa, por qué razón es útil almacenar energía en forma de ácidos grasos, en forma de triglicéridos. Bien, y que el proceso de beta-oxidación tiene la peculiaridad de producir acetil-CoA para el ciclo de Krebs y producir de frente portadores reducidos. Él directo los produce para la cadena de transporte electrónico y producir ATP. ¿Está bien? Listo. Estas son las conclusiones. Y con esto terminamos la clase de hoy.
¿Tienen alguna duda? Son las 4.